que nos has dado, este Sukkot, Dios de los cielos, que nos lleva siempre a mirar en tu Pascua, en tu resurrección, en tu transfiguración. Sea bendecido, Dios de los cielos, porque ese, Señor, nuestro arrepentimiento, volver a la luz, porque esa es la luz que sigue viniendo hacia nosotros, y porque a través de esa luz, los pabellones del cielo, porque a través de esa luz, Señor, lo que esa asamblea, lo que tú reúnes, siga siendo, Señor, incienso agradable, y siga, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, quitando el engaño de la mente, de la maldad, de la vida, para traer siempre, Señor, el camino de la verdad, de la justicia, y nos permitas seguir encontrándonos y encontrando contigo lo que tú reúnes, lo que tú ensamblas y lo que tú escribes, Padre, y lo que tú levantas. Que siempre sea, Señor, sea tu gran amor, tu gracia y tu misericordia, porque tu gran amor perdura para siempre, porque lo que es para siempre, Señor, es tu Dabar, y lo que, Señor, nos has concedido a través de tu Dabar es un sacerdocio santo. Y ese sacerdocio santo siempre será por tu Dabar verdadero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les había pedido que nosotros podamos mirar la gran asamblea. A mí me pareció muy oportuno el tema de la prédica. No sé si todos pudieron apreciar, pero el tema de la prédica, la gran asamblea, para que nosotros poder entender lo que es la gran asamblea del último día. ¿Por qué Cristo Jesús del último día de Sukkot dijo este del gran día? Y no, y me parece que si nosotros podríamos llamarle, o como en los cielos se podría llamar, es el último gran día, la última gran asamblea, que no es la última gran asamblea, sino viene a ser la continuación, o el completamiento de la gran asamblea, porque a partir de la gran asamblea nosotros podemos ver las cosas que la gran asamblea, cómo se fue desarrollando. Entonces, cómo se va desarrollando la gran asamblea. Entonces, la gran asamblea se para a Cristo Jesús, y que dice, aquí es una gran asamblea, y aquí, a partir de ahora, pues hay que separar estas dos cosas. Así que por eso comentábamos en Juan 8, que eso es lo que íbamos un poquito a analizar, porque de Juan 8 les había pedido también que cada uno de nosotros podamos ver toda la fortaleza de David, lo que es David, pero toda la fortaleza de Asaf. ¿Y cuál es la fortaleza grande de Asaf? Así que David entrega a Asaf eh, el salmo, de la canción, la palabra, la fortaleza de esa revelación. Y nosotros somos los que eh, recibimos también a través de David, y a través de la palabra recibimos para nosotros, a través de Asaf también, devolverle no solo a David, sino devolver a Cristo, y devolvernos a nuestras vidas lo que Asaf hizo. ¿Puedes traerme tu teléfono? Claro que sí. Ok, entonces, mire, el resultado de la gran asamblea, la continuación de la gran asamblea. Juan 8:1, ahí nos habla. ¿Cuál fue la gran asamblea? Juan 8:1 dice, la gran asamblea para Cristo. Pero ¿qué significó la gran asamblea para el Sukkot? ¿Qué significó la gran asamblea para el pueblo? ¿Qué significó la gran asamblea para los discípulos? ¿Qué significó la gran asamblea para todos? Eh, Nos vamos a tratar de extender para ver qué es lo que significa, o qué es lo que en este Sukkot ha significado el Sukkot y esa gran asamblea para usted. Porque el último día de Sukkot es el primer día de la gran asamblea. ¿Me explico? No es el último día de la fiesta, no es el último día de Sukkot, sino es el primer día de la asamblea. ¿Y cómo sabemos que es el primer día de la asamblea? Porque a partir de ahí es cuando se van mostrando el tipo de asambleas que se establecen. Juan 8:1 dice, después de Sukkot, Jesús se fue al monte de los olivos. Entonces, para Cristo Jesús, ¿cuál fue la gran asamblea? ¿O cuál fue el gran día? ¿Qué fue el gran día para Cristo Jesús?
Para Cristo Jesús es el primer día de la gran asamblea. Para nosotros es el primer día de la gran asamblea. ¿Y qué hace el primer día de la gran asamblea? ¿Qué es lo qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucede? Muestra lo que sin el inicio de la gran asamblea, sin el último día, el último gran día, no existiría el primer día de la gran asamblea. Entonces, si no existe el primer día de la gran asamblea, ¿qué es lo que se puede repetir? Así que, ¿qué es lo que puede repetirse? Vamos a Juan 8, ¿no? Y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Diciendo esto, probándole para tener que acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos de esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. Y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete desde ahora, no peques más. Así que esto, em, ¿cómo lo entendemos? Este pasaje es importante porque de este pasaje se puede sacar de estos, de este acontecimiento y hemos venido revisando años anteriores. Y ustedes, no sé si recuerdan años anteriores, del año anterior nada más, ¿dónde fue el énfasis que tomamos de este pasaje? Es decir, después de Sukkot, ¿a dónde entramos del énfasis? ¿A dónde se fue el énfasis? ¿Recuerda ustedes? A la cobertura del esposo, El año pasado no porque fuimos. estaba desnuda, le llevaron desnuda y claro que decía que el esposo tenía que haberle cubierto, No, Ya, también siendo dijimos, ser esposo. Marquita, dijimos algo de lo que el Señor le escribió con el dedo, me acuerdo yo. exacto, Era de lo que el exacto. Señor le Entonces, escribió con el dedo y me acuerdo, yo anoté Éxodo 23:1 y Jeremías 17:13, yo le tengo apuntado aquí. claro, Jeremías 17:13, ese es el clave. Pero también tomémosle Jeremías 17:13, porque también eso vamos a tomar. Jeremías 17:13. Ya. Entonces dice Jeremías 17:13. Dice, oh Jehová, esperanza de Israel. Todos los que te abandonas, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán En el polvo. serán escritos en el polvo, porque abandonaron El manantial de aguas vivas. el manantial de aguas vivas. Este, mm, este pasaje es importante. Mm, em, Mm. vamos. Entonces, el énfasis, y lo podemos ver también a través de esto, ¿verdad? Porque, eh, ¿qué hizo Cristo Jesús?
Entonces, ¿y por qué cada uno se fueron apartando también? Entonces, el énfasis que nosotros también dábamos, no sé si alguien más se acuerda, De hacia los dos dónde, testigos. perdón, A mí, yo también tengo apuntado el énfasis, sí, también le dimos de los dos testigos que supuestamente que Jesús había notado algo y como no había testigos, la gente se apartaba. Y yo me acuerdo de eso, de lo que claro, escribí en tierra. de los dos testigos. Eh, no, más allá fuimos a otra situación, eso es de años anteriores, un poquito más Bueno, atrás. yo le tengo ahí señaladito, Marquito. Claro, ajá. eh, a ver, déjeme ver. Mm, Bueno, eh, entonces aquí vemos el énfasis que nosotros ahora queremos tomar es, claro, el énfasis de la gran asamblea, de lo que es la gran asamblea, por dónde empieza la gran asamblea, porque resulta ser que ahí ellos se dan cuenta hacia dónde está, hacia dónde apunta la gran asamblea que ellos tuvieron, porque por un lado está hablando de Cristo que después del gran día empieza su asamblea con Dios, pero ellos muestran cuál era su gran asamblea. Entonces, ¿cuál era la gran asamblea de ellos? ¿Qué era para ellos la gran asamblea? La tradición, la acusación, Sí, la tradición y la acusación. Así que, ¿cómo vamos? Entonces, aquí hay una reunión, dice, todo el pueblo venía a él. Es decir, todavía la gente se da cuenta. Después de Sukkot, la gente no es que comenzó, a ver, ¿cómo se podría decir? Eh, no es que la gente continuó, sino que aquí hay el énfasis de que como que la gente todavía tiene ese sentido ese sentido de una asamblea, de una asamblea solemne, de la asamblea solemne que continúa porque va mucha gente. Y aquí los que salen al paso son los escribas y los fariseos. Y dicen una mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué es adulterio? ¿Por qué el énfasis del adulterio aquí? Y dice que en la ley les ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Por qué el énfasis? Entonces nosotros hemos, eh, vámonos, vámonos a Jeremías. Jeremías capítulo 9, verso, verso 1 y verso 2. Dice, ¿quién me diera? ¿Quién me diera? ¿Quién me diera que mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fueran, y mis ojos
fueran fuentes de lágrimas, para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. ¿Quién me diera en el desierto un albergue de caminantes para dejar a mi pueblo y alejarme de ellos? Porque todos ellos son adúlteros, una asamblea de traidores. Así que esto es lo interesante, ¿no? Una asamblea de traidores. ¿Me puede ayudar usted con algunas versiones? Yo tengo de otra forma. Oh, Dígame, si por mi cabeza se hiciesen aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me hiciese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. congregación de prevaricadores. ¿Alguna otra versión? ¿No? Yo tengo cueva de chacales. Cueva de chacales. ¿Cómo? Léalo, por favor. Jeremías 9:11. 9, Convertiré. 9, 9:2. 9:2. Ay, entonces 9:2. estoy mal porque yo oí. 9:2. No, entonces no. 9:2, por favor. Ahí dice, ¿quién me considerará en el desierto un albergue para caminantes a fin de abandonar a mi pueblo y apartarme de ellos? Porque todos ellos son unos adúlteros y congregación de mentirosos. Ese es el 2. Congregación de mentirosos. Entonces, Yo tengo, porque todos ellos son adúlteros, son una banda de traidores. una banda de traidores. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los... eh, primero, eh, a ver, entonces, ¿cuáles son los verdaderos adúlteros? ¿Cuáles son los verdaderos adúlteros? Los que traicionan. Los traidores, Los infieles también aquí. los infieles. ¿Cuáles más son los verdaderos adúlteros? Los idólatras y rebeldes. Ajá, Los de Sucot falso. Los los de... prevaricadores. Exacto. Mire, vamos. Jeremías capítulo 23, verso 14. Está fuerte. ¿Qué dice el Jeremías 23, 14? Dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometerán adulterios y andaban en mentiras y
y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiera de su maldad. No fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¿Cuál leyó usted? El 14 de Jeremías 23. 23:14. Entonces, ¿qué es el adulterio para usted, Nati? Para mí es mentira, Marquita. Ajá. Dice, Para mí, también, ¿qué más? ¿Qué más del adulterio? para mí es mentira, engaño, traición. Es mentira, engaño y traición, Infidelidad. infidelidad. ¿Qué más es? Fortalecer la mano izquierda. Es, Caminar a fa- la izquierda. Falta es, de ca- es falta, exactamente. es ¿Qué estar más? en las sombras. Que está en las sombras. ¿Qué más es adulterio? Falta de luz. Mire, Falta de... ad- claro, Es fornicación. es fornicación. Hacedores de maldad, como dijo Jesús. Entonces, entonces, mire, por esto es interesante esto, porque a través de esto, mire, está hablando de los profetas. A través de esto, está hablando de vamos con esto, ¿no es cierto? Está hablando de mentiras, está hablando de fortalecer, de cruzar las cosas, es decir, de no entender, no tener clara la posición de lo que es una asamblea, de lo que es reunir y para qué reunir y quiénes se reúnen. ¿Qué más? Y está hablando de Sodoma y Gomorra. Entonces, Sodoma y Gomorra, cuál es el pecado de Sodoma y Gomorra? Entonces, todo eso, el pecado de Sodoma y Gomorra está en su vino, porque al final está hablando de su vino. Entonces, es una cuestión también de fruto. Pero todo esto se extiende, digamos, o todo esto se extiende, a ver, se extiende desde el adulterio, se extiende hacia la profecía, se extiende a la mentira, pero se extiende justamente a una mano cruzada. Así que todo esto A es un vino ponzoñoso. a un vino, exacto. Esto se extiende a un vino. Entonces, la gran asamblea, o mejor dicho, el último gran día, se muestra y el primer día después del último gran día es la evidencia nuevamente de ese vino ponzoñoso, como dice Jimena, pero también la evidencia de un nuevo vino y la evidencia de una nueva asamblea. Entonces, eso es lo que hace Cristo. Cuando estuvo, dijo, venid a mí. Cuando dijo, todos los que tienen sed, que de mi interior correrán ríos de agua viva, al otro día les muestra la condición del corazón. Entonces, la condición del corazón es la condición de la asamblea. Y resulta que, miren con qué van, con qué van estos a probarle. ¿Con qué van a probarle? Nada más y nada menos que van a probarle con adulterio. Y mire, y dice, ¿qué dijo Moisés al respecto? Entonces, lo que dijo Moisés, Cristo va más allá, porque dice, entonces volvemos, este no es un problema de adulterio de la mujer, sino este es un problema de ¿qué? Este es un problema de asamblea. Entonces, lo que le está diciendo es que existe, entonces volvemos al verso 9:2. Existe póngale en su Biblia, existe una asamblea de traidores. ¿Cuál es la asamblea de los traidores? ¿Qué sale de la asamblea de los traidores? El adulterio. El adulterio. ¿Y qué es el adulterio? El adulterio es una afectación al testimonio. El adulterio es una afectación a la profecía.
Porque la profecía, no estamos hablando de la profecía como el vaticinio de las cosas. La profecía es el, eh, es la muestra del testimonio. ¿Y qué es la muestra del testimonio? Perdón, es la evidencia del testimonio. ¿Para qué? Los que tienen testimonio, los profetas o la profecía que tiene que testimonio, ¿qué tiene que hacer la profecía que tiene testimonio? Debe seguir ratificando su testimonio. Pero ¿qué hacen los profetas con los que no han ratificado el testimonio? ¿Qué les dicen? Vuelvan a su testimonio. ¿Y cuál es su testimonio? Su testimonio es la fidelidad. Entonces, el testimonio, ¿cuál es el testimonio? Ahora que hemos dado énfasis, el testimonio el individual y el testimonio personal y el testimonio colectivo, ¿cuál es? El testimonio del novio y el testimonio de la novia. Entonces, la profecía sin testimonio es la profecía, obviamente que ha perdido la condición de novio y cuando pierde esa condición empieza un testimonio y una profecía de infidelidad o de un vino viejo pasado. Así que eso, ¿cómo? Entonces, ¿cuándo se evidencia eso? Eso se evidencia ¿cuándo? Desde el siguiente día después de Sukkot. Así que, ¿de dónde sale eso? Sale de, de un adulterio que los fariseos le acusan a esta mujer. Pero esta mujer estaba en adulterio, tanto en adulterio. ¿Por qué estaba esta mujer en adulterio? Mi pregunta, ¿por qué estaba esta mujer en adulterio? Porque los fariseos no habían permitido que ella se convierta de sus malos caminos. Porque todos, escuche, ¿por qué todos? La Sí, misma cosa. ¿por qué todos? Exacto, porque todos estaban metidos en el adulterio, todos. Claro. Exacto. Inclusive, Marquito, yo tengo aquí una duda y que lo tengo desde el año pasado que yo la tenía. Supuestamente a ella la sorprenden. ¿Y qué pasó con el hombre? El Claro, hombre eso. también debería ser apedreado, pues, pero no aparece. Pero mire, lo mismo. Entonces ahí volvemos a una cuestión de testimonio. Por eso. Ya, a usted dice no aparece el hombre, pero le acabo de leer, le acabo de leer Jeremías Ujú. y yo le preguntaría, ahí no aparece el hombre, pero ahí tampoco aparece el profeta. Ahí no aparece, o mejor dicho, ahí aparecen también los profetas, ahí aparece también el pueblo y aparecen Así. todos. Porque aparecen como Sodoma y Gomorra, en donde el vino, en donde el adulterio estaba, el adulterio está en andar en las mentiras, en fortalecer la mano equivocada, el no saber ni distinguir ni su diestra ni su izquierda, el no saber ni qué es el Sukkot, ni el saber lo que es el reunirse, ni la reunión. Entonces, ahí faltan un montón, pero ellos hábilmente se meten por el lado de Moisés. Pero Cristo Jesús está del lado integral de toda la Biblia. Y ahí y más allá que Cristo Jesús les acuse, lo que Cristo Jesús hace es mostrar el pasaje, lo que hace Juan, es mostrar el producto de la gran asamblea, el producto de esa gran asamblea en la tierra, de esa gran asamblea de traidores y de esa gran asamblea de, como dice, de adúlteros y esa gran asamblea de traidores. Así que eh, vamos. ¿De dónde viene la asamblea de traidores? Como dice en Apocalipsis, es de Satanás. Vamos acá. De Jerusalén. Viene. Perdón, no, de Jerusalén, me equivoqué. De Sodoma. No, no. Bien, Nazaret, Nazaret. claro, viene de Nazaret, entonces viene de una condición que quiero, vamos a ver, Jeremías.
Estábamos en Jeremías 9:2, ¿verdad? Ujú. Seguimos en Jeremías 9:2. Vaya, dice, ¿dónde estábamos? Ya, a una asamblea de traidores. Jeremías Solo 9:3. 9:4 también, Marquito. Claro, pero no, vamos, espérese. Todo esto, 9:4, puede ser, mire, vamos al 9:3. Tensan su lengua su arco, la mentira y no la verdad prevalece en la tierra. Entonces está hablando de su lengua. Pero bueno, lo que yo quiero ir es 9:3. ¿Qué dice? Respondió el Señor, ahí mismo en el 9:13, porque han abandonado mi ley que puse delante de ellos y no han obedecido mi voz ni han andado conforme a ella, sino que han andado tras la terquedad de sus corazones. ¿Y por qué sus corazones son tercos? Por- Esto es Jeremías 9:3, ¿no? y no, 9, estamos en 9:13 y 9:14. Ahí le da la respuesta. ¿Por Ya. qué? Que han andado No atrás de los obedecieron. Baales, Y no ¿Y por, obedecieron la voz. ¿Y por qué han andado atrás de los Baales? conforme les enseñaron sus padres. Entonces, ¿quiénes son más Baales? ¿Los Baales o los papás? Los papás, Los padres. Entonces, ¿qué es un Baal, ¿no es cierto? Ahí está, ahí nosotros podemos entender. Los padres que no levantan, o los padres quieren levantar hijos, pero el momento que levantan hijos, ¿qué hacen? Los padres que levantan hijos acercan a su misma condición de padres. Pero ¿qué tienen que levantar los padres? el memorial, pues. El memorial. Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Qué tienen que levantar los padres para no levantar No, terquedad en sus no, novios? Condición Novios. de novios y de hijos. Lo A que ver, decía el memorial, santidad a Jehová, decía también. verá. Entonces, los padres tienen que levantar novios. Los padres tienen que levantar hijos. Pero para levantar novios y para levantar hijos, ¿cuál es el primer requerimiento que tienen que levantar los padres? Que se han vuelto cerrado y sellado. Entonces, la primera condición que tiene que levantar es la condición de varón y de hembra y de novios. Y el momento que levantan la condición de varón y de hembra y de novios, ¿qué sucede? Rompen el ciclo. Por eso un padre tiene que romper el ciclo de padres de hijos. Porque si es que no hay varones y hembra y no hay hijos, siempre va a haber ahí un vínculo que no es saludable. Entonces, al levantar novios, ¿qué está haciendo? Está diciendo, mijito, tú eres varón y hembra, así que nada tienes que ver conmigo. Pero el momento que no hay énfasis de eso, ¿qué se levanta? Se levanta un Baal. ¿Qué es un Baal? Un Baal es un señor que tiene un amo, un amo que tiene un esclavo. Y ahora yo le pregunto, ¿cómo se rompe el vínculo de un amo y de un esclavo dentro de los mismos padres? ¿Cómo se rompe? Imposible. Entonces, ¿cómo se rompe humanamente? Imposible. Porque siempre, ¿qué va a hacer? El, el papito va a ser Baal. Y si el papá es Baal, si el papá es Señor, ¿qué va a ser el hijo? El hijo va a Igual, ser El hijo va a ser el hijito del Baal, o es decir, el hijito del Señor. ¿Y cómo se llama el hijito del Señor? Un señorito que se va a levantar para ser señorito y que se va a levantar, claro, pero mientras no se levante, mientras no sea señor, ¿qué va a ser? Va a ser esclavo, esclavo. Entonces, por eso, el único vínculo que rompe esclavo, hijo esclavo y padre señor, el único vínculo es
varón y hembra. Y entonces cuando levanta varón y hembra, ¿qué está diciendo? Hijito mío, tú tienes mujer, tú tienes esposo y tú tienes que abandonarme. Tú no tienes que escucharme a mí, tú tienes que escucharle a tu esposa y tú tienes que escucharle a tu esposo y tienes que escucharle a tu novio y tienes que escucharle a tu novia. ¿De acuerdo? Y mientras le estás escuchando todo lo que yo estoy diciendo, lo que te estoy diciendo desde que naces y te estoy educando, ¿qué te estoy diciendo a los oídos? Te estoy diciendo, tienes que abandonarme. Abandóname y ¿qué más? Ya. Y mientras más tengas tú en tu corazón, en tu espíritu, que me abandonas, ¿qué va a pasar? Vamos a estar más juntitos. Porque cuando tienes la palabra abandonas y tú me abandonas, ¿yo qué voy a hacer cuando me abandones tú? ¿Qué va a hacer la mamá, qué va a hacer cuando le abandone el hijo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar cuando le Hembra, abandone? hembra. Hembra. ¿Qué va a hacer cuando le abandone el hijo a la mamá? Novia. Novia. Varón. Exacto, eso. Y entonces cuando es novia, ¿cómo le va a ver a su hijo? ¿Cómo le va Como a ver a su novio y no como hijo. O sea, novio Eso, de su novia. eso, así de sencillo, así de sencillo. Entonces, con eso, ahí sí estamos claros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ellos andaron tras la terquedad de sus malvados corazones? Tal como las han enseñado los padres y los hijos. ¿Por qué? Porque abandonaron la ley. ¿Cuál es la ley de Jehová? ¿Cuál es la ley de Dios? ¿Cuál es? Abandonarán padre y madre y se unirán a su ¡Eh! esposo. ¡Eh! Nati, ahí está claro. ¿Sí? Sí, esa es la ley. Entonces aquí le dice, ¿a quién abandonaron? En el 9:13 dice, me han abandonado a mí. Entonces, ¿a quién le abandonaron? Nueve Al trece. novio. La novia. El novio. Al novio. Entonces, mamita, entonces, ¿qué le parece? Ah, ¿qué le parece Sukkot? ¿Qué le parece la gran asamblea? Paz. ¿Cuál? Y en Ah, caso, por ejemplo, cuando uno es solo y digamos que yo soy sola y mi mami vive. Y yo vivo con ella, pero no estoy casada ni nada, pero tengo mis hijos y quiero vivir con ella. ¿No se cumple esta condición que estamos hablando? ¿O sí? a ver, Porque yo entendería que no. ¿qué? A ver, dice, han abandonado mi ley. ¿Qué, qué significa han abandonado mi ley? ¿A quién le abandonaron? El novio, pues. Entonces, Lina, ya ve, Nati, gracias, ahí está. Lina, ¿a quién le abandonaron? Adiós, al novio, pero Al novio, espérese. Y se fueron tras del papito. ¿A Tras quién los no, Baal. a quién no abandonaron? en el caso de divorcios y todo, Lina, ¿a quién no abandonaron? ¿A quién no abandonaron? Al papito, ya. Si no abandona al papito, ¿por qué no abandona al papito, Lina? Escoja. ¿Por qué no abandona al papito? o sea, eso le digo, yo sí entiendo lo que usted me está diciendo y así No, contésteme, no. me dice, yo le estoy Conteste, diciendo en el caso conteste, de que cuando se divorcia, contésteme para que se escuche, no es para que, mire, yo no le pregunto para que me responda, ¿sí? Porque lo que usted, porque lo que usted me está preguntando no es pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no es pregunta? Porque aquí tiene la respuesta. Entonces, por favor, contésteme. Hagamos el ejercicio. Entonces, les dice, abandonaron aquí al novio. ¿Y con quién se quedaron? ¿Con quién se quedaron? Con el Baal. papá,
Lina, Papito, se quedaron con Lina, ¿con quién se quedaron? Con el papito. No hay papitos aquí, no, aquí, cuando no hay Baal, perdón, cuando no hay novio, hay Baales. ¿Con quién se quedaron? Con el Baal. ¿Y cuál es el Baal? El papá. Gracias, ya, ahí sí. Entonces, no le estoy diciendo que, lo que le estoy diciendo es que separe al verdadero papá del Baal. Entonces, ¿cómo se hace eso? Cuando usted es novia, no cuando se casa. ¿Qué pasa cuando es esposa? ¿Quién se muere cuando es esposa? La novia. Novia. No, se muere. Entonces, ¿hay quién se muere? ¿Se murió usted o quién se murió? La novia. La novia. Se murió el novio. ¿Quién es el novio? Mi ¿Quién es amado Cristo. Cristo? Entonces, como Cristo no se puede morir, ¿qué sucede con Cristo? Es como que Cristo le tuviera dormido. Por eso Cristo Jesús nunca muere ni morirá. Pero en nosotros, ¿cómo está Cristo? Aletargado estaría en este para ahí en Eh, punto. En eh, sombra. En sombra. es exactamente. ¿Y Cristo qué le está diciendo? No soy sombra. Cristo, si tú quieres irte a la sombra, pero Cristo le está diciendo, yo no estoy en la izquierda, ándate a la derecha. Ya, ya. Ahí sí. Sí, sí, sí. No, eso Entonces, me explica. no, Lelina, entonces, ¿por qué estás solita? Cuando estaba solita, dice, ¿por qué estás sola? No, o sea, yo sí estoy bien, yo estoy ejerciendo No, usted con sus palabras, no, con sus palabras, Lina, dije, en el- ¿cuándo? Yo entiendo, porque me dice, yo entiendo, pero ¿qué pasa cuando una mujer está sola? Así empezó su diálogo. Entonces digo, ¿por qué está sola esa mujer? yo le ponía es porque no sé cómo se ajusta eso en el caso de los divorcios. Eso le preguntaba. O sea, Eso le digo, ¿quién, Pero quién estas, es, noviazgo, quién, falta de qué es relación, qué es entiendo, qué es el divorcio? el falta de ser varón y hembra, falta Eh, de ser eh, novia. Entonces, lo mismo, entonces igual se va a la sombra todas esas cosas. Entonces, si se le va a la sombra y está solo, ¿es por qué? Porque ¿en dónde está? ¿En la derecha o en la izquierda? La izquierda. en la En la izquierda. izquierda. Entonces, entonces usted está practicando una enseñanza y está practicando una ley, ¿verdad? Entonces, usted, ¿a quién quiere? Usted, entonces, cuando más está sola, ya cómo le pongo. Bueno, esto es claro, por eso entonces la religiosidad es adulterio, Ya, ¿ya? entiendo. ¿Por qué porque está orándole a Dios por sus hijos, le ora por sus hijos, le ora por su mamá, ora por usted mismo. Pero ¿cuándo les va a abandonar? ¿Cuándo? ¿Mm? ¿Cuándo? Ay, Nunca, nunca. no. Nunca, nunca, nunca. A ver, le ha abandonado. Entonces, le ha abandonado a sus hijos, abandonado a su esposa, abandonado. Nunca. ¿Por qué no va a abandonar nunca? Porque así le enseñó papito y mamita. Entonces, ¿por qué no les va a abandonar? ¿Ah? ¿Mm? Entonces, entonces, para compensar esa falta de abandono, resulta ser que se mete a buscarle a Dios. Pero Dios, Dios qué le va a decir? Usted le va a decir, Ejerce "Oh, mi está mi ley, la claro, justicia, mi claro, palabra. a ver, claro, eso le va a decir. O sea, ¿por qué vienes a orar? ¿Por qué pides oración por tus hijos? ¿Por qué pides oración por tu mamá? ¿Por qué pide oración? A ver, ¿por qué pide oración? ¿Por qué? Eso le va a decir Dios, ¿por qué pides? Entonces no me estás preguntando. Lo que estás haciendo es lo que tú, pero yo te estoy diciendo que vuelve al novio, vuelve al novio. Entonces, para volver al novio, ¿qué se necesita? Se necesita una novia. Varón, Entonces, varón y hembra.
Se necesita abandonar padre y madre. Entonces, ¿por qué llora por sus hijitos y por sus hijitas? ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? ¿Por qué llora por su mamá? ¿Por qué llora? Porque ustedes, porque su mamá es un Baal y porque ustedes, y porque es la mamá de los Baales. Ahí sí estamos claros. Sí. Sí, Ma, una pregunta, como yo no he abandonado a mi mamá, yo es decir, siempre he sido muy unida a mi mamá, ¿cómo es abandonar? ¿Físico o espiritual? ¿Cómo es abandonar? Entonces, ¿qué se requiere para abandonar? Irte a la China, ¿qué se requiere para abandonar? Primerito ser varón, en este caso, primerito ser hembra. Gis. Entonces, mientras no seas hembra, no vas a poder abandonar. Y después de ser hembra, ¿qué necesita la segunda condición? La segunda Ser novia. condición, ser novia. Punto. Y de ahí, el abandonar, ¿qué se da? Se da como 1 más 1 más 1, 2. Porque si no, si usted quiere abandonar por iras, por enojos, porque le cae bien o porque tiene plata, lo que sea, termina más enredado. Pero bueno. Sí, de acuerdo, ahí estamos. Así que vamos, ¿dónde encontramos ahora? Ahora, ¿dónde encontramos el problema? Vamos al 9 estábamos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Y qué si ha sido cierto desde la... Nati, su micrófono ya. ¿Alguna pregunta? Entonces volvemos. Entonces, ¿con quién hacía asamblea? ¿Con quién hicieron asamblea ellos? ¿Y con quién hizo asamblea Cristo Jesús? Esos con los Baales. Entonces, ellos hicieron con los adúlteros. Eso le dice. ¿Y con quién más? ¿Dónde estaba? 9:2. Ellos hicieron asamblea con los traidores. ¿Cuáles son los traidores? ¿Cuáles son los traidores? Eso le dice. Sí está. Ahí. Los mentirosos. Vamos, Los Jeremías 9:2. fortalecen la mano izquierda. Ya, escúcheme. Todos ellos son adúlteros. Dos cosas importantes. Son adúlteros porque son una asamblea de traidores. ¿Y por qué son una asamblea de traidores? Porque después de Sukkot, ¿qué pasa? En lugar de romper las asambleas viejas, nuevamente vuelven a las asambleas nuevas. O sea, el mes, ahora sí le digo así, el mes séptimo, ¿qué es el mes de quién es el mes séptimo? Es el mes. El novio. Es el mes del novio, pero ya pasó eso, entonces el novio, ¿por dónde tiene que empezar? Es el mes de nuevamente volver a la asamblea y volver a la asamblea de varón y hembra. O sea, si usted ahora, este es el mejor tiempo para usted volver y Dios le va a poner y Dios le está poniendo a un varón, a una hembra,
y le está poniendo a su mamita y a su mamita. Al siguiente día de Sukkot. Entonces, ¿quién se presentó ahí en el siguiente día de Sukkot? Cristo. ¿Y quién? Y nada más y nada menos que contra quiénes? Que contra la asamblea de traidores, contra la asamblea de adúlteros. ¿Y qué fueron? ¿Y qué le fueron llevando a Cristo? Adulterio. ¿Y Cristo cómo respondió? Escribiéndoles en el polvo. No. Como novio. Cristo respondió como varón y hembra. Cristo respondió como novio. Por eso el énfasis del año anterior fue el énfasis de la niñez. Lo que usted tiene ahí escrito, Natalie, si puede concentrarse, por favor. No lo haga por donde esté, hágalo por su vida, hágalo por su asamblea, hágalo porque recién está empezando su asamblea. Lo que usted tiene escrito ahí es de años atrás. No, el año anterior fue el énfasis de niños, porque Cristo Jesús como niño volvió como varón y como hembra, volvió como niño, volvió a sentarse en el polvo. Ok, ¿Ah? Merquito. Ok, Merquito. Así que borre ese énfasis, para que el Ya. énfasis, para que el énfasis hoy de niño, el énfasis de Sukkot que tuvimos de niño, vuelva al énfasis de la gran asamblea, que es el énfasis de que sea varón. Y que el énfasis ahora, de niño, el énfasis hacia dónde nos vamos a remontar. Para ser niño, ¿a dónde tenemos que remontarnos el énfasis? A la paternidad. ¿Por qué a la paternidad? Asamblea de traidores. ¿En dónde está la asamblea de traidores? Vamos, Una falsa paternidad. claro, mire, vamos atrás, vamos a Salmos. En una falsa paternidad, mire. Salmo 78, 54, desde el 54, Salmo 78, 54, desde el 54. ¿Qué hizo Dios? Les trajo a su tierra santa. ¿Cuál es la tierra santa? Yo voy a contestar esto, por favor, para ir paso por paso. Pero por favor, si usted está en otra reunión o si usted tiene inquietudes, por favor, ayúdenos. Pero si está en otras reuniones, escoja para no interferir. ¿De acuerdo? Dice, los trajo pues a su tierra santa. ¿Cuál es su tierra santa? Su tierra santa es la tierra del Sucot. ¿Cuál es la tierra del Sucot? La tierra del Sucot es la tierra que después del Sucot empieza la gran asamblea. ¿Para qué empieza la gran asamblea? Para cambiar. ¿Qué tiene que cambiar? El adulterio. ¿Por qué? Porque si no cambia el adulterio, vuelve nuevamente ¿qué? Vuelve nuevamente la asamblea de traidores. Dice, les trajo a su tierra santa, a esta tierra montañosa. Tierra, ¿cuál tipo de tierra? Tierra de la de derecha, tierra de la diestra. Entonces, los otros ni siquiera saben distinguir la diestra de la siniestra. Entonces usted me dice, yo oro por papá, yo oro por mamá. ¿Está mal? No, lo que le estoy diciendo es que usted sabe distinguir la diestra de su papá. Usted sabe distinguir la diestra de sus hijos. ¿Cómo va a distinguir la diestra de sus hijos si no sabe ni siquiera cuál es su diestra? Entonces, ¿cómo hacemos para ver su diestra? Entonces, ¿quién sabe quién conoce la diestra? El que conoce al hijo de la diestra, el que conoce al novio de la diestra, el que conoce la diestra del Señor, el que conoce al novio, pues. Entonces, así que, si usted le ve a su hijo en la izquierda, no le vea la paja a su hijo, pues, vea toda la izquierda, vea todo el adulterio, para que usted sea la que cambie eso. Así que dicen, expulsó a las naciones de delante de ellos. ¿Qué tipo de naciones? Lo mismo. Naciones con una asamblea, lo mismo, esa asamblea traidora.
como naciones adúlteras. ¿Sí? ¿Por qué eran esas naciones adúlteras? Por la misma situación. Porque eran adúlteras. Porque viviendo en la tierra del Señor no conocían al dueño, o sea, no conocían al novio. ¿Por qué? Porque ellos preferían ser adúlteros. Es decir, la tierra de Dios, la tierra de Canaán. ¿Quién era el dueño de la tierra de Canaán? Era el novio. Pero ¿quién vivía en la tierra de Canaán? Un montón de adúlteros que tenían un montón de dioses. Y cuando les trajo a su pueblo, ¿qué esperaba de su pueblo? De su pueblo esperaba que en lugar de hacer asamblea con ellos, hicieran asamblea consigo mismo, con ellos y con Dios. Entonces, ¿qué les decía? No se junten con esas mujeres. ¿Cuál, cómo no podían juntarse con esas mujeres? Pues no, es lo mismo que en la calle, pues no es que usted no se junte con esas mujeres, no es que esas mujeres se van a juntar contigo, no, sea el hecho de que usted lleve su esencia de varón y hembra todos los días, pues, y el momento que usted haga eso, ¿qué? Lo mismo que Dios, o sea, ellos ni se van a juntar con usted, ¿ya? Pero ¿por qué pasó eso? Dice, repartió por medida por herencia e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Empero ellos tentaron y provocaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. ¿Qué es no guardar? ¿A dónde afecta el testimonio? El testimonio no es que le afecta a usted, no es que le afecta a las cosas portentosas de Dios. El testimonio, ¿a dónde afecta? Afecta al novio. El testimonio a quién afecta? Afecta al pacto. El testimonio a quién afecta? El testimonio afecta al varón. ¿A quién afecta el testimonio? A usted. Entonces la Biblia, ¿por qué lee o por qué nos dejó la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dejó para que la palabra sea un testimonio y nosotros volvamos al testimonio. ¿La profecía para qué es? Para que nosotros confirmemos el testimonio. La profecía siempre, ¿qué les decía a ellos? Vuelvan a dónde tenían que volver ellos. Tenían que volver al testimonio. El arrepentimiento de Dios en las naciones durante todas las épocas, toda la época bíblica hasta ahora. ¿Cuál es el énfasis? No es el énfasis que se vuelvan a Dios solamente. El énfasis siempre es yo les he enviado mi testimonio para testificar para que se vuelvan a mi testimonio. Entonces, ¿qué es guardar el testimonio? Nuevamente, si, ¿cómo va a guardar el testimonio? ¿Cómo va a hablar de testimonio? Si ni siquiera sabe lo que es ser varón y hembra. Bueno, y luego dice el 57, se volvieron atrás. ¿Y qué fueron? ¿Cómo fueron? Necesito versiones en el 57. ¿Cómo fueron? Se rebelaron, dice Marquito. Ya. Se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Ya, exactamente. ¿Y cómo eran sus padres? No tiene ahí otra versión. El arco es engañoso, pero los padres, ¿cómo eran? Rebeldes, rebeldes. No. Ales, Rebeldes, Rebelaron desleales, adúlteros. como sus desleales. padres. Entonces la palabra clave aquí es lo mismo. Asamblea de traidores, aquí les dice, padres traidores. Repito, no sé si no repito, sino testifico. Perdón. Ay, estoy con micrófono. Gracias, hermano. La asamblea de traidores tiene su base ¿en dónde? En la paternidad traidora. ¿Quién lo dice? Lo dice el Salmo 78, 57. ¿Y cuál es la paternidad traidora? La paternidad que Yo tiene. tengo, Diga. iba a decirle que yo tengo otra versión que es más fuerte. Fueron desleales y traidores como sus padres, tan falsos como un arco defectuoso. Y coincidencialmente utiliza la palabra traidores. Es decir, que la semejanza entre la asamblea de traidores, hay la semejanza en ¿cómo se llama? En los padres traidores. Entonces, ¿cuáles son los padres traidores? Los que tienen hijos traidores. ¿Y cuáles son los hijos traidores? Conteste eso su pregunta, Lina.
Los que tienen Baales. Los que No, hacen asamblea con los padres traidores, pues. Sí, sí, pastor. ya. Entonces, Nati, ¿escuchó a la Adri lo que dijo? Sí, Marquito, sí. Ya. Yo Entonces, no le escuché a la Adri, si podía Adri, repetir, por favor. dígalo, por favor. Que los hijos traidores son los que hacen asamblea con los padres traidores. ¿Y se convierten en qué? Se, Asamblea de traidores. se convierten en Adúlteros. arcos de engaño. Exacto, todo lo que usted acaba de decir. Pero todavía más, en arcos engañosos. ¿Cuáles son los arcos engañosos? Los que no tienen las verdaderas flechas. Ahí ya vamos entendiendo. Flechas, Imagínese, No son- y escuche, imagínese, nosotros somos flechas de Dios. Imagínese, Dios nos ha dado hijos que somos flechas de Dios. ¿Y a dónde han llegado los hijos? ¿Y a dónde llegan los hijos con una asamblea de traidores? ¿A dónde llegan? Ni a la esquina. ¿A dónde apuntan? ¿A dónde apunta el arco traidor? A O uno mejor dicho, mismo, Marquito. entonces, ¿cómo se va a soltar? Este es el problema de problemas. Y ahora como casa del Daba, ¿cómo se va a soltar usted de su hijito? Pues? ¿Cómo se va a soltar su hijito de usted? Pues? ¿Cómo? Pues? ¿Cómo? Si a usted, ¿qué le pusieron a usted? ¿Qué le pusieron a usted? ¿En dónde le pusieron a usted? En un arco durísimo, traducido, o sea, para entender cuál es un arco engañoso para diferenciarlo con el arco de Dios. Un arco, escuche, un arco es, un arco es un instrumento que tiene la capacidad de doblarse. El arco es, el arco, a ver, ¿cómo le pongo? Ser flexible, Marquito. ¿Ah? Ser flexible. No, es que déjeme. El, el arco es paternidad, pero el arco engañoso es arco engañoso porque es un arco duro. El arco engañoso produce dureza de cerviz. Ahí sí, cualquier parecido con usted, cualquier parecido con sus hijitos, cualquier parecido con sus mamitas y sus papitos, no es mera coincidencia. Eso se llama, ¿cómo se llama? Arco duro, arco engañoso que produce dureza de cerviz. Entonces, en Jeremías habíamos leído, fueron duros de cerviz. ¿Por qué son duros de cerviz? Porque son flechas. Esas flechas, ¿en dónde están? No están esas flechas, las flechas tienen que ser rígidas y todo, pero la dureza de cerviz, ¿en dónde está? La dureza de cerviz está en el arco. ¿Por qué? Porque las flechas del Señor, porque el arco del Señor es diferente. ¿Y cuál es el peor arco? ¿Cuál es el peor arco? El arco de bronce, Sí, el arco de hierro. el arco de metal, el arco de hierro y el arco de bronce. Entonces, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a decir Dios? Tú eres flecha de mi aljaba, pero escoge el arco. ¿En qué arco ha estado? Lina, ¿en qué arco nos hemos movido? Adri, ¿en qué arco? Mía, ¿en qué arco? Marta Peñafiel, ¿en qué arco? Me pusieron en Fabricio, de bronce desde que antes de nacer. Fabricio, ¿en qué arco nos vamos a manejar? Jimena, ¿en qué arco estamos manejando a nuestros hijos? Nancy, ¿en qué arco ha estado usted y sus hijos? Natalie, ¿en qué arco está? Verónica, Marcela. Entonces, y quiere seguir metiéndoles. Ahora, mi pregunta es, Gracias, Nancy. Ese es un... Carmen, ¿en dónde está? ¿En dónde están esas flechas?
Entonces no solo es la flecha del Señor, es el arco, tiene que ser la flecha y el arco, porque el arco, ¿qué significa según este versículo? El arco es sinónimo de ¿qué? El arco es sinónimo de paternidad. Entonces, La dirección. Erika, por supuesto. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado, ¿de qué depende el pecado? Del arco. Del arco y no de la flecha. No, De al los blanco. dos. Exacto, exacto. Entonces, el pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es la dirección que le da Darle al ¿quién? blanco. El A, que le da el A, que le da eso es teoría que aprendió. Ahora anótelo en su corazón. Y el otro año, por eso les preguntaba, si ve, sigue pesando las enseñanzas viejas. Hace un año hablábamos de la niñez y hoy estamos hablando de la paternidad. El pecado es la dirección que le da el arco duro de servicio, el arco duro, el arco de bronce, el arco de hierro, que aquí le llama, ¿cómo se llama ese? Le da arco engañoso. Entonces, ¿esa paternidad qué es? Engañosa. Porque ¿qué levanta esa paternidad? En lugar de levantar flechas, ¿levanta qué? Levanta baales, levanta hijitos, ¿levanta qué? Levanta duros de servicio. Pregunta, ¿qué hijo le hace caso a su papá 100%? ¿Qué hijo? Pero ¿qué padre no utiliza todos los medios para que su hijo le escuche? ¿Qué debería decir un padre? Gracias, gracias porque no me escuchas. Y gracias, ¿sabes por qué no me escuchas? Porque yo soy tu papá. ¿Qué debería hacer? ¿Cuándo me va a escuchar el hijo? ¿Cuándo me va a escuchar mi hijo? ¿Cuándo me va a escuchar mi hijo? Cuando sea novio. Cuando sea novio. ¿Cuándo me va a escuchar mi hijo? ¿Y cómo? ¿Cuándo me va a escuchar mi hijo? Cuando sea varón. Cuando sea varón y hembra. ¿Cuándo me va a escuchar mi hijo? Cuando tenga la paternidad correcta. Cuando yo Cuando, ejerza mi paternidad. Cuando sea un arco correcto. exacto. ¿Cuándo? Cuando haya abandonado a mi papito y haya abandonado a mi mamita. ¿Cuándo me va a escuchar mi hijo, Marcela? Ay, Mejor, ya dijeron todo, pero mejor. cuando sea, Cuando le deje en paz. ¿Y cuándo le voy a dejar en paz? ¿Cuándo le voy a dejar en paz? Cuando entre a mi tierra prometida. ¿Y cuándo voy a entrar a mi tierra prometida? Cuando desaloje mis baales. ¿Y cuándo voy a entrar a mi prometido? Cuando en mi cuando en mi tierra prometida. ¿A quién tengo que ver en mi tierra prometida? ¿Por qué se llama la tierra prometida? ¿Por qué se llama la tierra prometida? Porque es de mi prometido, de mi novio. ¿Qué más? ¿Ah? Porque es huerto. ¿Por qué la tierra de mi novio? Pues es de mi prometido. Entonces, Cristo Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Chusa, 2 minutos y recibió. ¿Qué hizo Cristo Jesús? ¿Con quién, Marquito? ¿Con Cristo quién? Jesús, ¿qué? Con los En el gran día. fariseos. Les Claro, mostró su paternidad. se mostró él. Porque mire, siendo yo, ¿a quién le hubiese colgado? Siendo juez, ¿a quién le hubiese colgado? No quedaba uno, pues. Entonces, ¿qué les dice Cristo? Esta me gusta, aquí voy a ver lo que dice Cristo. Juan 8, ¿qué les dice Cristo Jesús? Ahí me va a entender clarito. ¿Qué les dice Cristo Jesús? Juan 8. Juan 8. Ya no lo sé. Juan 8. 8:3. Déjenme ver si esto es. Juan 8:7. ¿Qué les dijo? Que Hermoso. Que de vosotros esté sin pecado. el primero en arrojar la Sea primera piedra. varón y hembra. ¿Qué les dijo? ¿Para dónde va tu flecha? ¿Cuál de ustedes es varón y hembra?
¿Cuál de ustedes? ¿Cuál de ¿Para ustedes? dónde va hecha? ¿Cuál es su arco? ¿Cuál es su arco? Si ve, ahí, ahí, porque todos deberían, todos deberían colgar. Pero, ¿qué les dice? ¿Qué les dijo Cristo Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dice a usted Cristo Jesús? Con esto acabamos. ¿Qué le dice Cristo Jesús a usted? Lina, ¿qué le dice aquí? Cristo Por Jesús eso. 8:7. Todos, por favor, Juan 8:7. ¿Qué le dice a usted Cristo Jesús? Adri, ¿qué le dice a usted Cristo Jesús? Mía, ¿qué te dice a ti? Todos vamos a contestar y con esto nos vamos. Si no, ¿qué le dice? Nadie, algún voluntario. Bota ese ¿Qué arco viejo. flecha eres y de qué arco vienes? Bota ese arco viejo. Bota ese arco viejo, amén. Jimena, ¿qué le dice? ¿Qué Para dirección todos. quieres ¿Qué tomar? flecha Vamos con eres y Jimena. de qué arco vienes? ¿Qué flecha eres y de qué arco vienes? Amén. Escríbase, por favor, escriba. Escriba, por favor, porque eso va a desarrollar hasta el viernes. Escriba, por favor. Lina, ¿qué le dice a usted, Cristo Jesús? ¿Qué dirección vas? ¿En qué dirección vas? Ya, escriba. Adria dijo, mía, ¿qué te dice a ti, Cristo Jesús? Estoy leyendo, espérame. Natalie, ¿qué le dice a usted, Cristo Jesús? ¿A dónde va esa flecha? O sea, me da ganas de decirle, ¿le doy una pista? No, mejor no. De las que yo tengo. ¿Qué le dice Nancy a usted, Cristo Jesús? No, pues dígame, ya me dejó intrigada. Nancy, ¿qué le dice Cristo Jesús a usted? Por favor, da en el blanco, porque Por yo soy tu arco. ¡Amén! Amén. Esto es fuerte. Sí, ya escuchó Natalie, escucharon todos. Plinio, ¿qué le dice? Si está ahí. No está. Bueno, Fabricio, ¿qué le dice a usted Cristo Jesús? Tu aljaba, ¿qué flechas tienes en tu aljaba? ¿Ya? ¿Qué flechas tienes? Marta, ¿qué le dice Cristo Jesús a usted? Verónica, por favor. Aquí tengo a alguien con el teléfono de Verónica. Verónica, por favor, ¿qué te dice a ti o qué le dice a usted Cristo Jesús? Marquito, buenas noches. Verónica, buenas noches. Pues a mí me dice que aprenda a hacer arco, que lance flechas que den en el blanco. Que suelte esos arcos, libere esos arcos. El único arco correcto es el arco de Cristo. Amén. Amén. ¿Qué le dice a usted? ¿Qué le dice a usted, Marcela? Verónica, permítame que extienda eso. Por eso nuestro Padre, por eso nuestro Dios nos llama flechas de su aljaba, porque Él es el que nos preparó de antes, porque Él es el que nos dio una paternidad no de arco, porque Él sabe a dónde van nosotros, van nuestros hijos, Él sabe a dónde vamos nosotros, pero sabe que nosotros no debemos olvidar ni dejar nuestra condición de novios ni nuestra condición de varón y hembra. Marcela, ¿qué le dice a usted Cristo Jesús? Que sea un arco no de bronce, sino el arco correcto. Y mis hijos sean flechas, sean flechas que den en el blanco. Usted antes de ser arco, tiene que ser flecha. Nosotros no somos arco, nosotros somos flechas. Carmita Dávalos, ¿qué le dice a usted Cristo Jesús ahora? Porque eso nos dice a todos como Casa Aldabar. ¿Qué le dice? Erika, ¿qué le dice? Carmita, ya está Carmita, por favor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Carmita. ¿Qué le dice Cristo Jesús? Que seamos una flecha para que de nuestros hijos también sean flecha. Amén, amén. No nos metamos a hacer arcos. Gracias. No tenemos que meternos en arcos duros, Marta. Perfecto. Erika, ¿qué le dice a usted Cristo Jesús? Sé una flecha de bendición. Sé una flecha de bendición. Este es su mes. ¿Qué te dice Sergio? Cristo Jesús. Deja de ser flecha de un arco que está en contra de la novia.
exacto, deja de ponerte en favor del Baal y en perjuicio de la novia. Perfecto. Gis, ya creo que vas entendiendo, espero que estés Yo sí quería escuchando. decir, Marquito, algo. Yo Diga. estoy aquí. Yo quería decir que una de las cosas para estar bien alineado con Cristo Jesús me parece que cuando usted decía que los hijos son como que uno se convierte en un Baal y que los hijos se convierten en, no sé, todos así como dioses y todo, tal vez es como que con nuestras relaciones tenemos como yugos, no nos dejamos libres, sino que estamos como con un yugo con nuestros hijos. Ya, Entonces pero ¿qué? soltarles y liberarse tal vez, ¿no? Para Escucha poder todo escucha todo lo que está diciendo porque es para todos. Pero ¿qué te dice Cristo Jesús? que, que sea libre, que esté más en él para poder estar libre. Mm, No sé, to- no sé. toda, Todavía te falta retomar el hecho de ser novia. Entonces yo te voy a preguntar, ¿qué le diría a una novia Cristo Jesús? En ese 8:7, Juan 8:7, si fuera su novia, ¿qué le estaría diciendo Cristo Jesús? Yo estoy contigo. ¡Ah! Interesante. Ya, con eso desarrolla, porque ese es nadie ha dicho el mío, así que voy a decir el mío. Mayrita, ¿qué le dice Cristo Jesús a usted? Que cuide de mis flechas. Que cuide de sus flechas. ¿Qué le dice? Muy bien, Marquito, sí, que Ketty. el Señor me dice, bueno, lo que para mí es que el Señor me dice que yo soy flecha de su aljaba. Amén, eso es importante. Mayrita, usted está pensando en sus hijos, pero como novia, ¿qué le está diciendo Cristo Jesús? Que cuide de mí. Amén, eso es diferente, porque en lugar de usted cuidar a sus flechas, Cristo Jesús es el que mejor cuida a sus flechas. Sí, nosotros somos padres, nosotros somos novios, nosotros levantamos varón y hembra, pero no nos van a escuchar a nosotros mientras nosotros juguemos a seguir siendo padres y perder la condición de varón y hembra y de la condición de novios. Y usted y yo sabemos, a lo menos con los niños, cada vez ellos no escuchan nuestro lenguaje de obedece, no escuchan nuestro lenguaje de Shema, porque no pueden hacer Shema con nosotros. Ellos fueron diseñados para hacer Shema con su Shema. Amén. Amén. Mateo Chipantaxi, tengo aquí. ¿Qué te dice Cristo Jesús? Bueno, les digo el mío. Les digo el mío. ¿Sabe qué me dice Cristo Jesús? Me dice, hoy, después de Sukkot, desde el primer día después de Sukkot, así como Cristo Jesús, es el día que comienza mi gran asamblea. Es el día que comienza, me dice, yo soy tu asamblea, yo soy tu novio. ¿Qué más? Yo soy tu arco, yo soy tu novio, yo soy tu arco. ¿Qué más? Eso, yo soy el que te ensamblé para que seas varón y hembra. Yo soy. Tú lo único que tienes que hacer es confirmar. Y lo que te he dado la palabra, lo que te he dado la Biblia, lo que te he dado, todas esas cosas, no es para saber cuánto sabes, sino para que veas en tu novia el reflejo de ti como novio y ella vea en ti. Y tus hijos de eso puedan enriquecerse y tengan toda la fuerza para que en lugar de que se queden, ellos salgan y vayan a donde tienen que ir. Y rompamos como casa del Dobar. Hoy rompamos ¿qué? Entonces, ¿qué estamos haciendo a partir de Sukkot? Rompiendo la asamblea de traidores y adúlteros, rompiendo. ¿Y cómo se rompe eso? Con la gran asamblea de Cristo. ¿Y qué les dijo Cristo Jesús? El que esté libre de ese arco viejo, tire la primera piedra. Pero el que quiera un arco nuevo, yo soy el arco verdadero. Yo soy el arco verdadero. Yo soy la paternidad. Solamente usted siga leyendo Juan 8. Porque ¿qué habla Cristo? Habla de la luz del mundo. ¿Y luego qué habla?
Habla de la paternidad. ¿Y con qué termina Cristo Jesús? Con la paternidad del diablo y con la paternidad de Abraham. Entonces el año anterior, ¿ya se acordó? El año anterior fue el énfasis, somos niños. Pero ahora el año somos hijos, somos niños, tenemos que volver a la niñez, pero del verdadero arco, de la verdadera paternidad. Porque ¿quién está libre de pecado? ¿Quién está libre de pecado? ¿Quién está libre? El Nadie. que está en el arco del Señor. ¿Quién dijo nadie para colgarle? ¿Quién dijo nadie para colgarle? ¿Quién dijo a nadie para...? No. El que está libre de pecado, es el que está en el arco correcto, porque Dios sabe que todos los días pecamos para ratificar que todos los días Él es nuestro arco. Amén. Amén. Entonces la gran asamblea recién empezó, el volver a ser niños, el octavo mes del volver a ser varón y hembra, el poner las bases de nuestro altar, de un nuevo, de romper esa generación vieja y volver. ¿Y quién es quién es el encargado de todo esto? ¿Cómo? ¿En dónde va a cobrar toda esta fuerza? ¿En dónde? En Asaf, en saber recoger. El próximo viernes, de Dios mediante, volvemos a Asaf, a la importancia, porque yo les preguntaba tal vez con esto, ¿alguien encontró lo más fuerte de Asaf? ¿Qué es lo más fuerte de Asaf? Que David le dio en su mano, el Dios es bueno y tu gran amor es para siempre, o tu misericordia es para siempre, pues, pues en Asaf hay algo más fuerte todavía. ¿Alguien encontró? Pues hasta el viernes todavía continuamos en eso. Pero ahora ya encontramos a Cristo y encontramos al Asaf en Cristo y Cristo en Asaf nuevamente, porque los dos son muy importantes. Y aquí Él se muestra nuevamente como el gran recogedor. A ninguno de los que querían dispersarse, pero a todos los recogió, porque a todos les faltaba arco, pero a todos les dejó, a todos les estaba trayendo a sus arcos, al pueblo, a la adúltera, a los fariseos, a todos. Amén. 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 ¿Alguna pregunta para terminar en oración? ¿Alguna pregunta? Bueno. Bueno, Padre, bendito seas porque ese arco engañoso siempre se quebrará. Esa dureza de cerviz siempre, Señor, se quebrará y sus yugos como cada Shabbat, Padre. Y bendecimos que hoy también tenemos nuestro mirar un Shabbat para que se rompan esos yugos y esas cargas y se vuelva a tu testimonio, se vuelva al arco, se vuelva a la unidad de tu yugo fácil y de tu carga ligera. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a estos días porque son de asamblea y todo lo que hayan pasado mis hermanos y mis hermanas es por eso, porque es Sukkot. Las cosas están cogiendo fuerza. No es que Dios ha bajado la guardia o las cosas han menguado. No, es el gran amor del Señor que nos está mostrando por qué están fluyendo las cosas, por qué las cosas tienen que seguir nuevamente un orden de fortaleza. ¿Por qué? Porque Él es el que nos está volviendo a su arco, porque Él es el que nos está llamando sus hijos, porque Él es el que nos está ensamblando, porque Él es el que nuevamente nos enviará, porque Él es el que nos hace salir y nos hace volver, porque Él es el que nos volvió a su Sukkot para llevar su Sukkot. Por eso todos esos Sukkotes falsos caigan, pero hoy también todas esas paternidades, todas esas asambleas, que al igual que las paternidades, asambleas de traidores y paternidades de traidoras, te pedimos perdón, porque hoy esas las dejamos atrás por un arco y una paternidad
verdadera, que en lugar de traición, que en lugar de adulterio, que en lugar de asambleas que no se pueden soltar, de hijos que no se pueden soltar de sus padres, ni padres que se pueden soltar de sus hijos, en lugar de esa de dureza de cerviz, en lugar de esa que hace abandonar al novio verdadero, pues en el nombre de Cristo Jesús bendecimos porque nuestro novio no nos abandonó, porque Cristo no les abandonó y tampoco les metió en una ley muerta, sino nuevamente dijo, yo soy el novio que he venido por mi novia. Y por eso todos tenemos no un arco engañoso, sino una paternidad verdadera. Y por eso la novia, que es la que se levanta con vestiduras santas para encontrarse con su novio, sigue en el nombre de Cristo Jesús, volviendo a los fundamentos de ser varón y hembra, en la casa del Dabar, en la casa de mis hermanas y de mis hermanos, en nuestra casa, en mi casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, un abrazo y el día viernes, por favor, ya tiene usted mucho para